Buenas familia, hoy vamos a hacer uno de los dulces tradicionales españoles más económico, baratísimo, rápido y fácil de hacer que podemos encontrar. Unos engañamaridos o engañamaríos que están de rechupete, no os los podéis perder y además con solo 3 ingredientes en la masa. Quedan deliciosos. Vamos al lío con la receta, que empezamos. Ya tengo listos los ingredientes de esta receta que más fácil no puede ser. Mirad, es una receta tradicional. Se utiliza vino blanco y aceite de oliva suave en la misma cantidad de los dos. Y harina, como toda receta tradicional, es harina la que admita. No os preocupéis que os lo dejo todo apuntadito, como siempre al final del vídeo y en la cajita de información. Y vamos a comenzar poniendo en un bol, mirad, con qué poquita cantidad, es un vasito pequeñito de 100 mililitros, el vino blanco, un vino normalito, el que utilicéis para cocinar, y el aceite de oliva suave. ¿Queréis utilizar otro aceite? También se podría utilizar otro aceite, pero bueno, el aceite de oliva tiene un poquito más de calidad, aunque últimamente está un poquito más caro, podéis utilizar otro. Y harina la que admita, tengo por aquí un cuarto de kilo, 250 gramos, y vamos a ir echando, vamos a reservar siempre un poquito, sin poner, porque como ya sabéis que estas recetas tradicionales, dependiendo de la harina que utilicemos, una marca u otra nos va a absorber más líquido o menos. Entonces, lo que a mí me puede suponer X cantidad de harina, 250, a lo mejor a vosotros os lleva 230 o 290, ¿de acuerdo? Mirad, queda muy líquido, entonces vamos a echar ya directamente todo. Vamos a seguir amasando un poquito y vemos si además de estos 250 gramos de harina necesita un poquito más. Vamos a retirar ya de la cuchara y la mano bien limpita para adentro. Como veis me queda muy blanda, entonces siempre tenemos que tener harina extra. Tengo por aquí un poquito más y voy a ir agregándole poco a poco hasta tener la textura deseada. Para los que estáis aquí en España, os digo que yo estoy utilizando ahora mismo la marca blanca de Mercadona. ¿De acuerdo? Entonces, si utilizáis pues una marca blanca, utilizáis otra marca, tipo Gallo o harina de otra manera, de otra marca, pues os puede llevar cantidades diferentes. Ya tengo mi masa lista, yo he utilizado 290 gramos de esta harina que os comento. Si utilizáis alguna harina diferente, os puede llevar entre 250 y 300 gramos. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que está? Mirad, un pedacito, hacemos una bolita y no se nos desgarra. ¿De acuerdo? Vamos a amasarla como un minutito y ya está, no necesitamos más. Y ya la tengo lista. En apenas un minutito vamos ya a poner el aceite porque esta masa no necesita reposo. Así que colocamos sartén al fuego y vamos a poner aceite de girasol para freír. Aceite la cantidad necesaria para que nuestros engañamaríos floten. Y no os preocupéis porque este aceite, una vez que hayamos hecho nuestros dulces, lo dejamos enfriar, colamos y podemos reutilizar en otra elaboración, en otro dulce. Y mientras se calienta el aceite, espolvoreamos un poquito de harina por la encimera, ahí también un poquito más, porque vamos a irlos dejando también aquí a un ladito. Y ya directamente vamos a tomar porciones de la masa, así, como una nuez, más o menos. No los vamos a pesar, boleamos así un poquitín, chafamos así con las manos, aplastamos un poquito de harina, no mucha, y con la ayuda de un rodillo. Si no tenéis rodillo, ahí que si no, no se ve, quitamos el exceso para un lado. Si no tenéis rodillo, como os digo, un vaso bien limpito y lo hacéis rodar, ¿vale? Estiramos así, forma alargada y muy finita la masa. Mirad, casi se me transparenta la encimera. Mirad, muy finita. Y los vamos colocando aquí sobre la harina para que no se nos peguen. Y vamos a hacer así hasta terminar toda la masa. Vais a ver qué cantidad sale con tan poquita cantidad de ingredientes. Ahí, igual ponemos un poquito de harina así, lo justito para que no se pegue, y estiramos con la ayuda del rodillo o del vaso, como os he comentado. Así que venga, vamos a esperar que el aceite se caliente y vamos a hacer nuestros engañamaríos.
Y mientras os voy a ir contando que este dulce es de Valverde del Camino, en Huelva, y se dice que antiguamente, como las mujeres lo que debían era ser buenas amas de casa y bueno, tener contentos a los maridos, pues lo que hacían es este dulce, que en teoría les decían pues que habían estado toda la mañana elaborando este dulce. Y bueno, como veis es un dulce muy fácil de elaborar y muy rápido. Entonces así de esta manera ellas tenían tiempo pues para dedicarse a lo que ellas querían o entretenerse con las vecinas hablando o en lo que ellas querían. Y de esta manera, bueno, pues se supone que engañaban a los maridos y los tenían contentos. No sé si tú conoces alguna otra historia de este dulce, me gustaría que me la dejaras en los comentarios y así conocer un poquito más pues de estos dulces tradicionales. La verdad que está buenísimo y con poquísimos ingredientes. Así que vamos a seguir mientras se acaba de calentar el aceite. Vamos a tener listo el aceite cuando esté a unos 160 grados. Si no tenéis termómetro de cocina, como siempre os digo, brocheta o el rabito de una cuchara de madera, y cuando empieza a burbujear es que ya ha llegado al punto. Y tendremos preparado también una bandeja o un plato con papel absorbente. Y ahora ya ponemos nuestros engañamaríos en la sartén para que se vayan haciendo. Como cualquier fritura, no pongáis muchos. Y suficiente con estos 5, perdón. Vamos a dejarlos que se vayan haciendo sin quitarles la vista de encima porque se hacen enseguida. Cuando los tengamos dorados por un lado les daremos la vuelta. Cuando estén hechos los vamos a sacar al plato o a la bandeja que tenemos con papel absorbente para retirar el exceso de aceite y colocamos otra tanda en la sartén. Y ahora, mientras se va haciendo otra tanda de engañamaridos, vamos a poner azúcar en un plato y un poquito de canela, que va a ser al gusto. Mezclamos así un poquito con las manos y vigilando de no quemarnos. Ojo que están muy calientes. Tienen que estar calientes para que se pegue el azúcar, pero tener mucho cuidado. Los pasamos por el azúcar y la canela. Así. Sacudimos un poquito, a nosotros tampoco nos gusta que esté demasiado azucarado, y lo vamos poniendo en otro plato o en otra bandeja y esperamos que vayan enfriando. ¿De acuerdo? Las personas que sois diabéticas, que me preguntáis muchas veces, pues mirad, este dulce lo podéis hacer perfectamente, porque como no lleva azúcar en la masa, el azúcar que le estoy poniendo yo ahora por aquí lo podéis sustituir tranquilamente por eritritol. ¿De acuerdo? Tiene el mismo aspecto que el azúcar, pero lo podéis tomar las personas diabéticas o que no queréis consumir azúcar. Así que animaros a hacer estos dulces que están de rechupete. Los he dejado enfriar un poquito y ya los tengo listos. Mirad qué pedazo de bandeja. Me han salido 30 engañamaríos o engañamaridos. Mirad qué maravilla. Súper crujientes por fuera y hojaldrados. Mirad, se deshacen. ¿Veis? En cuanto lo toco, se desarma en la boca. Es una auténtica maravilla que no os podéis perder. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta.